Los circuitos conectados en una configuración serie tienen la característica de dividir la tensión de la fuente en forma proporcional a los valores de las resistencias que componen el circuito serie. Un divisor de tensión se asemeja a una conexión serie, con la diferencia principal de que este divisor presenta una derivación, es decir, una salida de tensión, el cual se debe de mantener constante independientemente de la carga que alimenta. La aplicación más común de los divisores de tensión se da en la polarización de elementos electrónicos como son transistores, tiristores y amplificadores operacionales, entre otros, cuya característica principal es el tener una impedancia, es decir, resistencia de entrada muy elevada. En este video vamos a realizar un análisis del comportamiento de los divisores de tensión, tanto en voltaje como en corriente, así como también vamos a realizar un procedimiento para determinar algunas de las variables que están asociadas a esta configuración. El primer análisis que vamos a hacer es sobre la tensión de salida, Vout, cuando le conectamos nuestra resistencia de carga RL y cuando se la desconectamos. En el primer circuito observamos que la resistencia RL está desconectada. Si consideramos que nuestra fuente de nuestro divisor de tensión tiene un valor de 12 volts, para poder realizar el cálculo de esa tensión de salida utilizamos simple y sencillamente una regla de 3, ya que consideramos que el circuito se trata de una conexión serie. Como se observa en el procedimiento, el resultado de la tensión de salida es 8.25 volts si consideramos que la resistencia de carga no está conectada. Ahora procederemos a realizar el mismo procedimiento, pero ahora vamos a colocar nuestra resistencia de carga. Es importante reafirmar que esa resistencia de carga se considera que tiene un valor extremadamente alto. Si observamos nuestro circuito, podemos identificar que se trata de una conexión serie paralelo. El paralelo está integrado por la resistencia R2 de un valor de 2.2 kΩ, mientras que RL tiene un valor de 1 megaohm. Al obtener nuestra resistencia equivalente de este paralelo, observamos que el resultado que obtenemos es prácticamente el mismo valor que R2, 2.19. Si aplicamos ahora la regla de 3 para dividir la tensión entre R1 y la resistencia equivalente del paralelo R2RL, obtenemos que la tensión de salida nos da un valor de 8.24. Si comparamos los resultados que obtenemos de tensión de salida cuando conectamos nuestra resistencia de carga y la desconectamos, observamos que se trata prácticamente del mismo valor. En conclusión, para la tensión de salida le daría igual tener la resistencia de carga o no tenerla. Esta es la característica de un divisor de tensión y la diferencia con respecto a una conexión serie. Ya analizamos cómo se comporta la tensión de salida en un divisor de tensión. Ahora vamos a ver cómo se distribuye la corriente cuando nosotros conectamos la resistencia de carga y cuando no la tenemos conectada. En el primer circuito consideramos que la resistencia de carga no se encuentra conectada, por lo tanto no demanda corriente. Y tendríamos simplemente una conexión serie. Como ya sabemos, la conexión serie mantiene la misma corriente en todos los elementos que están conectados en serie y sería la misma en nuestro caso que la corriente de salida de la fuente. Ahora vamos a analizar la distribución de la corriente en el divisor de tensión cuando le conectamos nuestra resistencia de carga RL. Como ya lo comentamos en el caso anterior, tendríamos una conexión serie paralelo. En el paralelo, la corriente se va a distribuir en forma inversamente proporcional al valor de la resistencia.
y como ya lo mencionamos, la resistencia de carga tiene un valor muy alto en comparación con R2, por lo tanto va a demandar una mínima corriente. Podemos observar que la corriente que entrega la fuente va a ser la misma que pasaría a través de R1. Al llegar al nodo en donde tenemos conectado nuestro paralelo, la corriente prácticamente se mantendría igual, pasando por R2, y le restaría una corriente mínima que sería la que pasaría por la resistencia de carga. En conclusión, podemos decir que la corriente que demanda nuestra resistencia de carga es tan pequeña que la podemos despreciar, y por lo tanto podemos hacer un análisis más simple si consideramos que la corriente que pasa por R1 y R2 prácticamente serían la misma. De este modo, el aplicar un análisis a través de una regla de 3 es aceptable. Un divisor de tensión tipo puente básicamente se trata de dos divisores de tensión conectados en paralelo y unidos a través de una resistencia de carga, la cual mantiene la característica de ser de un valor muy alto en comparación con las resistencias que forman los divisores. Esta configuración busca controlar la polaridad de RL, que como ya sabemos, esta está determinada por el sentido de la corriente que fluye a través de la resistencia. Por donde entra la corriente es el lado positivo, por donde sale es el lado negativo. Si bien ya mencionamos que esta resistencia de carga va a demandar una corriente muy pequeña, sí llega a producir una polaridad, y de igual modo va a tomar un cierto nivel de tensión que va a ser muy pequeño en comparación con el resto de las resistencias que forman nuestros divisores. Para el análisis vamos a seguir considerando que RL no existe y que no va a afectar si conectamos o no la conectamos a nuestro circuito. Por lo tanto, vamos a realizar el análisis considerando que se trata de dos circuitos series conectados en paralelo con la fuente. En nuestro circuito ejemplo podemos observar que R1 y R3 formarían la primera serie, mientras que las resistencias R2 y R4 formaría la segunda serie. El análisis se vuelve muy simple, simplemente aplicamos una regla de 3 para determinar la tensión de salida en R3 y la tensión de salida de R4. Posteriormente hacemos un comparativo entre los valores obtenidos y aplicamos el siguiente criterio. Si la tensión de R3 es mayor que la tensión de R4, la corriente va a fluir de R3 hacia R4. Caso contrario, si la tensión de R4 es mayor que R3, la intensidad va a fluir de R4 hacia R3. De este modo podemos determinar la polaridad de RL. De igual modo, si hacemos la diferencia entre la tensión de R3 y R4, podemos determinar la tensión que tendríamos en nuestra resistencia de carga. En conclusión, esta configuración nos permite realizar la comparación entre dos tensiones, y el resultado de esta comparación sería la polaridad en la resistencia de carga. A continuación les voy a dejar dos ejercicios de divisores de tensión tipo puente en donde se va a determinar la polaridad y la tensión de la resistencia de carga.